Son exactamente las 4 de la madrugada. Te despiertas. Sin explicación. Sin un ruido. Sin una pesadilla. Y aún así, abres los ojos. Como si algo, o alguien, te hubiese tocado el alma. ¿Cuántas veces te ha pasado? ¿1? ¿2? ¿Decenas? Muchos lo ignoran, lo atribuyen al estrés, a los sueños, o a una simple coincidencia. Pero, ¿y si te dijera que no es casual? ¿Y si despertarse a esa hora fuera una señal espiritual, directa? Hoy, como periodista especializado en religión y documentos antiguos, voy a mostrarte lo que he encontrado tras investigar este fenómeno durante más de 7 años. Porque existe un patrón. Un llamado. Y lo que significa, puede cambiar la manera en que entiendes la fe, el alma, y el plan de Dios para tu vida. Quédate hasta el final. Porque el secreto no está en la hora. Está en lo que ocurre en el silencio de esa hora. Suscríbete ahora si tú también has sentido que algo te despierta cuando todos duermen. Esta historia es para ti. Todo comenzó cuando recibí una carta de un sacerdote de Navarra, España. Un hombre sencillo, de parroquia rural, que escribía lo siguiente. Hermano en la fe. Necesito que alguien me escuche sin llamarme loco. Llevo 43 días despertando a las 4 de la madrugada exactas. No tengo insomnio. No tengo miedo. Solo despierto. Y siento que no estoy solo. El texto olvidado. El libro de Enoc fue excluido del canon bíblico por la mayoría de concilios cristianos antiguos. Salvo en una iglesia, la etíope ortodoxa, que aún hoy lo conserva como libro sagrado. Durante siglos se pensó perdido, hasta que en 1773, un explorador escocés llamado James Bruce encontró un manuscrito completo en idioma ge'ez en una iglesia de Etiopía. Desde entonces, los teólogos comenzaron a debatir. Me intrigó. Pensé que sería uno de tantos casos de sugestión espiritual. Pero cuando publiqué discretamente su testimonio, recibí más de 300 correos en una semana. Todos decían lo mismo. Me despierto a las 4:03 y no sé por qué. Que algo me observa, pero no tengo miedo. Siento que debo orar, pero no sé por qué ni a quién. Comencé a rastrear los patrones. Y cuanto más investigaba, más antigua parecía la señal. En los escritos de San Benito de Nursia, padre del monacato occidental, ya se hablaba de la vigilia sagrada. Una hora en la noche donde el alma estaba más cerca del cielo. En el monasterio de Einsiedeln, en Suiza, los registros del siglo X indican que los monjes rezaban espontáneamente alrededor de las 4 de la madrugada. No porque lo ordenaran, sino porque la voz interna los despertaba. En un texto encontrado en los archivos del monasterio ortodoxo de Batopedi, en el monte Athos, se describe un fenómeno aún más inquietante. A esa hora, el demonio de la acedía duerme. Y el corazón oye lo que el cuerpo no logra comprender. Uno de los descubrimientos más sorprendentes que encontré fue un fragmento de un texto anónimo conservado en una biblioteca privada de Milán. Titulado simplemente De Horis Mysticis, sobre las horas místicas, el documento, fechado en el siglo XVII, afirma: la hora cuarta antes del alba. Es puerta del mensaje. Porque es cuando el ángel observa. Si el hombre escucha. El texto sugiere que no todos son despertados a las 4 de la madrugada. Solo aquellos que están en estado de disposición espiritual inconsciente, es decir, personas cuya alma busca algo, aunque su mente no lo sepa. Hablemos ahora de lo físico. Porque no todo tiene que sonar místico para ser profundamente espiritual. Los estudios más recientes en cronobiología, la ciencia que estudia los ritmos del cuerpo, demuestran que a las 4 de la madrugada, el organismo atraviesa su punto más bajo de energía. La temperatura corporal desciende. La producción de melatonina alcanza su pico. Y el ritmo cardíaco se ralentiza. Es en ese momento cuando el cuerpo está más vulnerable, pero también más silencioso. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo calla? El alma puede hablar más alto. Muchos santos y místicos a lo largo de la historia reportaron visiones o mensajes durante el silencio de la madrugada. Santa Faustina Kowalska fue despertada por una voz celestial a las 3:59 de la madrugada, según su diario. San Juan de la Cruz escribió su cántico más famoso en la negrura del alba, según registros del convento de Segovia. E incluso Teresa de Ávila mencionó que los mejores momentos de oración eran cuando la noche aún no se rendía al sol. ¿Casualidad? ¿O es que Dios, de alguna forma, elige esa hora porque el resto del mundo duerme? No todos los que se despiertan a las 4 de la madrugada sienten paz. Al contrario,
Muchos aseguran experimentar lo que podríamos llamar una presencia pesada. Me desperté exactamente a las 4. No podía moverme. La habitación estaba helada, pero no era el clima. Sentí que alguien estaba en la esquina, observándome. No lo vi, pero sabía que estaba ahí. Este testimonio pertenece a una religiosa española, exorcista autorizada por su diócesis, que decidió hablar bajo anonimato. Y no es el único. En entrevistas privadas con miembros del rito romano de exorcismo, encontré algo inquietante. En más del 70% de los casos graves de posesión documentados, los fenómenos comenzaban entre las 3:33 y las 4:15 de la madrugada. ¿Por qué ese horario? Un exorcista italiano me lo dijo sin rodeos. Es la hora contraria al amanecer. Es la hora donde la oscuridad se afirma. Antes de que el cordero se levante. Incluso los demonólogos lo llaman la hora del falso pacto. Una franja de tiempo donde las entidades intentan reclamar lo que no les pertenece. Y donde Dios despierta a sus elegidos para protegerlos. Otra constante en los testimonios son los sueños intensos, proféticos o reveladores, que terminan exactamente a las 4 de la madrugada. Una joven en Medellín soñó con una figura vestida de luz que le señalaba una página. Isaías 50:4. Despertó sobresaltada. Buscó el versículo. El Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Me despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. Otro caso, un hombre en Dublín soñó que entraba en una capilla antigua. Dentro, todos los relojes marcaban 4. Una figura encapuchada le decía: te están llamando. ¿Aún vas a fingir que es casualidad? Este tipo de sueños se repiten, con pequeñas variaciones. Y muchos terminan con una sensación inexplicable. Una urgencia por rezar. Una necesidad de arrodillarse. Un mensaje que no tiene palabras. Y fue entonces cuando tropecé con algo inesperado. Un viejo colega, biblista en Cracovia, me envió un correo cifrado con una sola frase. Busca en los archivos del convento de Sandomierz. La orden de los vigilantes. No supe qué pensar. Pero al indagar, encontré documentos de una antigua cofradía nacida en el siglo XVII, formada por clérigos que se despertaban todos los días, a las 4 de la madrugada. No por disciplina. No por costumbre. Por un impulso que no podían explicar. Crearon entonces un archivo de registros, anotando lo que sentían, lo que soñaban, lo que les era susurrado en el silencio. Uno de los manuscritos más antiguos dice: hay quienes se despiertan por ruido. Otros por miedo. Pero hay quienes son tocados en el alma, por algo que viene de arriba. Esta orden, supuestamente disuelta, sigue activa hoy en círculos restringidos, aunque bajo otro nombre. Y según fuentes confidenciales, siguen rastreando a personas que se despiertan a esa hora. Porque para ellos, es una señal de elección. Al continuar la investigación, encontré una constante que hasta ahora parecía invisible. Las claves bíblicas ocultas en los textos que mencionan las vigilias. Comencé a revisar las traducciones más antiguas de la Biblia. Latín, hebreo, copto, griego. Una y otra vez, los pasajes que se refieren a oraciones nocturnas, a despertares en sueños, a vigilias, apuntaban a la misma franja temporal. La cuarta vigilia. Entre las 3 y las 6 de la mañana. En el Evangelio de Mateo 2:25, leemos: y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos, andando sobre el mar. ¿Casualidad? ¿O acaso esa hora tiene un significado cósmico? ¿Un momento en que lo divino cruza lo natural sin pedir permiso? En el archivo del monasterio de Lerins, Francia, un manuscrito del año 1142 contiene una anomalía. Una página en blanco, entre los Salmos 89 y 90. Pero lo curioso es que esa hoja, vacía, lleva una nota en los márgenes. Aquí reposa lo que no puede escribirse, pero sí despertarse. Se trataba, según la tradición oral del lugar, de un espacio reservado para los que despiertan por mandato y no por sueño. El manuscrito fue catalogado como defectuoso, pero ningún monje se atrevió jamás a eliminar la página. Aquí es donde todo cambia. Porque tras cientos de testimonios, cartas, archivos, empezó a repetirse una imagen. Un símbolo. Descrito por soñadores, religiosos, incluso niños. La figura aparece en visiones justo antes de despertar. Y siempre a las 4 de la madrugada. No se trata de una cruz, ni una estrella, ni un número.
Es un círculo imperfecto, dividido por una línea vertical, con un punto justo en el centro inferior. Los místicos lo llaman el reloj del silencio. Una mujer en Portugal aseguró haberlo visto dibujado en fuego sobre el cielo. Un adolescente en Corea lo dibujó tras un sueño profético en el que una voz le decía: no olvides la señal. Ya sabes cuándo. ¿Qué significa ese símbolo? Un teólogo de Praga, experto en iconografía cristiana antigua, dijo algo perturbador. No es símbolo de una religión. Es un aviso. Una marca. De que el alma está siendo observada. Recuerda esto. Dios no mide el tiempo con nuestras horas. No necesita relojes ni alarmas. Pero sí deja señales para el que tiene ojos para ver. Y si te despiertas a las 4 de la madrugada, puede que no sea una coincidencia. Puede que sea una de esas señales. El llamado. La grieta. El susurro. Tal vez lo has ignorado muchas veces. Tal vez hoy sea diferente. Si estás viendo esto, y alguna vez te has despertado exactamente a las 4 de la madrugada. Tal vez tú también hayas sido elegido para oír lo que otros no escuchan. La investigación me llevó hasta un convento semiabandonado en el norte de Alemania. Allí, en una habitación cerrada desde 1944, encontré un cuaderno con anotaciones en latín. No tenía título. Solo un dibujo en la primera página, el símbolo del reloj del silencio. Durante más de 40 páginas, el autor, al parecer un monje llamado Frater Elías, detallaba sus despertares nocturnos. Siempre a las 4 de la madrugada. Y lo que veía era siempre lo mismo. Una ciudad sumida en sombras. Una campana que no suena. Y un niño de ojos blancos, que señalaba el cielo. En una entrada final, escribió: ya no tengo miedo de despertar. Porque entendí que no soy yo quien abre los ojos. Es otro, que quiere que yo lo vea primero. A lo largo de todo este viaje, he hablado con sacerdotes, exorcistas, neurólogos, rabinos, monjes y soñadores. Y aunque todos dan explicaciones diferentes, todos coinciden en una cosa. Despertar a las 4 de la madrugada no es un error del cuerpo. Es una pregunta lanzada desde el cielo. ¿Estás dispuesto a responderla? Algunos oran. Otros lloran. Otros se levantan sin saber por qué, caminan por la casa, y luego vuelven a dormir. Pero unos pocos, muy pocos, entienden lo que ocurre. Que hay momentos en los que el alma se vuelve más pesada que el cuerpo. Y solo entonces, se hace audible lo que siempre estuvo ahí. El secreto. ¿Por qué Dios te despierta a las 4 de la madrugada? No es para castigarte. No es para confundirte. Es para llamarte. Llamarte a un silencio que los demás no oyen. Llamarte a una vigilancia que no es de soldados, sino de almas. Porque en ese momento, en esa hora, la batalla invisible se hace audible. Y los que despiertan, son parte de ella. Cuando te despiertas sin razón, es porque alguien, desde arriba, ha marcado tu nombre. No todos lo entenderán. No todos lo sentirán. Pero si tú lo has sentido, entonces esto no es un vídeo. Es un mensaje directo. Y tú ya lo sabías. Ahora ya lo sabes. El mundo duerme. Pero hay quienes son despertados. No por ruidos, sino por destino. Y si tú estás entre ellos, recuerda que el cielo no toca 2 veces la misma puerta. Suscríbete si alguna vez te has despertado a las 4 de la madrugada. Porque esto no ha terminado. Y aún queda mucho por revelar. La batalla se libra en el silencio. Y el silencio comienza, a las 4 de la madrugada.